Bienvenidos a mi canal Crecer en la Fe, donde te explicamos en forma clara y sencilla la palabra de Dios. Crecer en la Fe presenta la Escuela Sabática, el amor de Dios y su justicia. Lección número 5. La ira del amor divino. El texto para memorizar es Salmo capítulo 78, versículo 38. Pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. La compasión de Dios es algo que celebramos. Es ese amor inmenso que abraza, que perdona, que da esperanza. Pero hay algo que a muchos cristianos les cuesta comprender: la ira de Dios. ¿Cómo puede ser posible que, si Dios es amor, Él también pueda airarse? La idea de que su ira está en conflicto con su amor ha llevado a confusión y desconcierto. Algunos incluso piensan que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios airado, mientras que el del Nuevo Testamento es el Dios del amor. Pero solo hay un Dios. El mismo Dios, presente en ambos testamentos, se revela de manera constante y clara. El Dios que es amor se enoja. ¿Pero por qué? Porque su ira no es contraria a su amor. La ira es una expresión del amor divino. La ira de Dios no es una rabia destructiva, sino una respuesta justa y amorosa contra el mal y la injusticia. Es el grito de un padre que no puede quedarse indiferente ante el sufrimiento de sus hijos. Es la pasión de un amor perfecto que se levanta contra todo lo que daña y destruye la creación. Jesús, el mismo Dios encarnado, no se quedó callado ante el mal. Su ira fue una ira santa, justa, que surgía del amor que sentía por nosotros. La ira de Dios no es una furia sin sentido. Es el fuego de su justicia, motivado por la bondad y el amor perfectos, buscando el bien de toda la humanidad. La ira de Dios es, en realidad, otra expresión de su amor divino, un amor que no puede tolerar la opresión, la injusticia ni el mal, un amor que lucha por la dignidad de todos. Porque cuando el mal afecta a los inocentes, el amor de Dios se convierte en una pasión que busca la restauración, la justicia y la paz. Como nos recuerda la Biblia en Romanos capítulo 1, versículo 18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira divina se levanta contra todo lo que impide la verdad y la justicia de Dios. Y en Efesios capítulo 5, versículo 6 nos advierte: Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios es la respuesta justa ante la desobediencia y el mal. En el estudio de hoy, exploraremos esta verdad profunda y poderosa, la ira del amor divino, un amor que no se queda callado, un amor que actúa, porque el amor de Dios no solo consuela, también transforma y restaura. Y este estudio lo haremos mediante los siguientes puntos. Primero, afligido por el mal. Segundo, Dios es lento en airarse. Tercero, indignación justa. Cuarto, Dios no se complace en afligir. Quinto, mostrar compasión. Afligido por el mal. Salmo capítulo 78, versículo 56.
pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo, y no guardaron sus testimonios. El Dios de la Biblia es amoroso y justo, odia el mal y todo lo que hiere a sus criaturas. El pecado despierta en él una ira apasionada en defensa de los oprimidos, ya que el mal siempre destruye, incluso si es autoimpuesto. Dios no es indiferente al sufrimiento, ve el daño, aun cuando lo causamos nosotros mismos, y su ira surge como una pasión justa basada en amor. Sin embargo, su ira no significa abandono ni el fin, sino el inicio de la restauración, donde la justicia siempre da espacio a la misericordia. A lo largo de las Escrituras, encontramos que Dios es repetidamente provocado a la ira, por lo que los eruditos bíblicos han denominado el ciclo de la rebelión. Un ciclo en el que su pueblo se aleja, se extravía, y finalmente enfrenta las consecuencias de sus propios actos. El ciclo de la rebelión es un concepto utilizado para describir un patrón repetitivo que se observa en varios pasajes de las Escrituras. Este ciclo de la rebelión comprende las siguientes 6 etapas. Primero, rebelión. Segundo, retiro de la protección divina. Tercero, opresión. Cuarto, arrepentimiento. Quinto, restauración. Sexto, paz y bendición. Primero, rebelión. El pueblo de Israel se rebela y se aparta de Dios y hace lo malo ante sus ojos, adorando ídolos o adoptando prácticas paganas, desobedeciendo los mandamientos, incluso haciendo atrocidades horrendas como el sacrificio de niños y otras abominaciones. Segundo, retiro de la protección divina. Dios se retira en respuesta a las decisiones del pueblo. Tercero, opresión. El pueblo es oprimido por naciones extranjeras. Como consecuencia de su rebelión, Israel sufre bajo la opresión de enemigos o de situaciones difíciles. A menudo, esto se presenta como el castigo de Dios por su desobediencia. Cuarto, arrepentimiento. El pueblo de Israel reconoce su pecado, se arrepiente, clama a Dios por ayuda y liberación. En muchos casos, se arrepienten sinceramente de haberse alejado de Él. Quinto, restauración. Dios libera al pueblo. Dios, en su misericordia, escucha sus oraciones y levanta a un líder, un juez o un libertador, para rescatar a Israel de la opresión. Israel es restaurado a la paz y prosperidad bajo la guía de este líder. Sexto, paz y bendición. Después de ser liberado, el pueblo de Israel disfruta de un tiempo de paz y obediencia a Dios, pero eventualmente, con el paso del tiempo, el ciclo se repite. El pueblo vuelve a rebelarse contra Dios, a menudo de forma más atroz que antes. Sin embargo, aunque Dios se enfrenta una y otra vez a la infidelidad humana ante este ciclo de maldad e infidelidad atroces, lo hace con una fidelidad interminable, una paciencia indulgente, una gracia asombrosa y una profunda compasión. Teniendo en cuenta el Salmo 78, respondamos la siguiente pregunta. ¿Qué enseña este salmo acerca de la respuesta de Dios a las repetidas rebeliones de su pueblo? El Salmo 78 es una meditación histórica sobre la relación de Dios con el pueblo de Israel, destacando cómo, a lo largo de los siglos, el pueblo cayó repetidamente en la rebelión y cómo Dios respondió a esas rebeliones. En este salmo se hace un recorrido desde la historia de la liberación de Israel de Egipto hasta los tiempos de los reyes de Israel, señalando los patrones de desobediencia y arrepentimiento. Las principales enseñanzas del Salmo 78 acerca de la respuesta de Dios a las rebeliones repetidas de su pueblo son:
Primero, paciencia y misericordia de Dios. Segundo, justicia y castigo adecuado. Tercero, rebeldía repetida y la necesidad de arrepentimiento. Cuarto, Dios como un líder fiel. Quinto, el aprendizaje de las generaciones. Paciencia y misericordia de Dios. A pesar de las constantes rebeliones de Israel, Dios mostró paciencia y misericordia. En el Salmo 78 se mencionan los numerosos actos de bondad y provisión de Dios para con su pueblo, a pesar de sus continuas fallas. El pueblo se rebeló, pero Dios, en su misericordia, no los destruyó inmediatamente, sino que les dio oportunidades para arrepentirse y restaurarse. Justicia y castigo adecuado. Cuando el pueblo persistió en su rebelión, Dios respondió con corrección y juicio. La justicia de Dios no era venganza, sino una respuesta a la iniquidad que tenía como fin corregir y restaurar. La disciplina de Dios, aunque severa, estaba dirigida a la restauración de su pueblo para que pudieran aprender de sus errores y volverse nuevamente hacia Él. Rebeldía repetida y la necesidad de arrepentimiento. El Salmo 78 destaca el ciclo repetitivo de la rebelión, que se veía una y otra vez. El pueblo se olvidaba de los milagros de Dios, rebelándose y buscando sus propios caminos. Sin embargo, cada vez que se arrepentían y clamaban a Dios, Él respondía con compasión. La lección aquí es que la rebelión de Israel era persistente, pero siempre había un llamado al arrepentimiento, y Dios estaba dispuesto a restaurar a los que se volvían a Él. Dios como un líder fiel. A pesar de la infidelidad del pueblo, Dios permaneció fiel a su promesa. Él no abandonó a Israel y finalmente eligió a David para guiar al pueblo. En medio de la rebelión, Dios nunca abandonó su propósito de restaurar a Israel y llevarlos a un lugar de bendición bajo un líder justo. El aprendizaje de las generaciones. El Salmo también subraya que las generaciones futuras debían aprender de la historia de Israel. Dios les pidió a los padres que transmitieran a sus hijos los actos poderosos de Dios y las lecciones que debían aprender de la historia para evitar caer en los mismos errores. De este estudio podemos extraer dos lecciones espirituales. Primera, la paciencia y la misericordia de Dios nos llaman al arrepentimiento sincero. Segunda, el amor de Dios no es indiferente al mal, y la justicia divina busca restaurar lo que ha sido dañado. La paciencia y la misericordia de Dios nos llaman al arrepentimiento sincero. El estudio de hoy nos recuerda que, pese a la rebelión de Israel, Dios respondió con paciencia y misericordia buscando su arrepentimiento. Aunque indignado por el pecado, no abandonó a su pueblo. Su ira siempre tuvo un propósito restaurador. Esto nos enseña que, al fallar, no debemos desesperar, sino reconocer que su amor nos recibe si nos arrepentimos sinceramente. La paciencia divina nos anima a mantener la esperanza y regresar a Él con humildad. El amor de Dios no es indiferente al mal, y la justicia divina busca restaurar lo que ha sido dañado. El Salmo 78 revela que la ira de Dios, motivada por amor, es una respuesta justa al mal. El pecado no es solo desobedecer. Siempre aquí a alguien que Dios ama, provocando su justa indignación. Sin embargo, su justicia no destruye, sino que busca restaurar lo corrompido. Esto nos enseña que, aunque el mal trae consecuencias, la corrección divina es para nuestro bien, guiándonos de nuevo a la vida y la justicia. Como cristianos,
debemos aprender a ver el mal como Dios lo ve y a responder con justicia y amor, buscando la restauración y el perdón para aquellos que se arrepienten. Dios es lento en airarse. Éxodo capítulo 34, versículo 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Dios se enoja ante el mal porque Él es amor. Es tan compasivo y lleno de gracia que un profeta bíblico incluso llegó a reprocharle por ser demasiado misericordioso. A continuación, vamos a leer Jonás, capítulo 4, versículos del 1 al 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Considera la historia de Jonás y reflexiona acerca de su reacción ante el perdón compasivo de Dios para con los ninivitas en Jonás, capítulo 4, versículos del 1 al 4. ¿Qué nos dice esto acerca de Jonás? La reacción de Jonás ante la misericordia de Dios es reveladora en 6 aspectos principales. Primero, muestra la dureza de corazón de Jonás. Segundo, la centralidad de la compasión y la gracia de Dios en su carácter. Tercero, Jonás tenía una visión limitada de la gracia de Dios. Cuarto, Jonás se sentía injustamente tratado. Quinto, Jonás carecía de una visión global de la misión divina. Sexto, Jonás necesitaba un cambio en su corazón. Muestra la dureza de corazón de Jonás. Odiaba tanto a los asirios por lo que habían hecho a Israel que no quería que Dios les mostrara misericordia. ¡Qué lección para nosotros! Debemos guardarnos de esta misma actitud, por comprensible que sea. De todas las personas, las que han recibido el beneficio de la gracia de Dios deberían reconocer cuán inmerecida es y, por lo tanto, estar dispuestas a mostrar misericordia a los demás. La centralidad de la compasión y la gracia de Dios en su carácter. Jonás estaba tan familiarizado teóricamente con la misericordia de Dios que precisamente expresó lo siguiente: Porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás sabía que el Señor suspendería su juicio contra Nínive. Dios trata con justicia y misericordia a todos los pueblos y las naciones. Jonás tenía una visión limitada de la gracia de Dios. Jonás, a pesar que estaba familiarizado con la misericordia de Dios, esperaba que la misericordia de Dios fuera solo para Israel, no para sus enemigos, como los ninivitas. Al ver que Dios perdonó a Nínive, Jonás reveló su incomprensión de la gracia divina, mostrando una actitud parcial y limitada hacia el perdón, algo que refleja cómo a veces nosotros también restringimos la gracia de Dios según nuestros prejuicios.
Jonás se sentía injustamente tratado. En su enojo, Jonás acusa a Dios de ser demasiado compasivo y lo hace desde una perspectiva egoísta, como si el perdón de Nínive le hubiera quitado algo. Él creía que la ira de Dios debía caer sobre esa ciudad como justicia por sus pecados y que la misericordia de Dios hacia ellos era inapropiada. Su frustración refleja cómo, a veces, podemos ser rápidos en juzgar a los demás y esperar que reciban castigo, mientras que esperamos misericordia para nosotros mismos. Jonás carecía de una visión global de la misión divina. Dios había enviado a Jonás a Nínive para que predicara el arrepentimiento y la salvación, y lo hizo con una clara misión de rescatar a los perdidos. Sin embargo, Jonás no compartía el corazón de Dios por las naciones y, en cambio, quería que su mensaje fuera de juicio y condena. La reacción de Jonás muestra cómo, a veces, los creyentes podemos estar más enfocados en nuestras propias expectativas y deseos en lugar de alinearnos con el corazón de Dios, que es un corazón lleno de amor por toda la humanidad. Jonás necesitaba un cambio en su corazón. La respuesta de Dios en Jonás capítulo 4, versículo 4 es clara. ¿Tienes razón en enojarte? Dios cuestiona el enojo de Jonás, invitándolo a reflexionar sobre su actitud hacia el perdón. Este pasaje enseña que la misericordia de Dios es para todos, no solo para unos pocos, y nos llama a revisar nuestra propia actitud hacia el perdón, aprendiendo a extenderlo incluso a quienes creemos que no lo merecen. A continuación volvamos a leer Jonás, capítulo 4, versículo 2. Y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. En este versículo 2 encontramos la frase hebrea traducida como tardo en enojarte, la cual proviene de los hebreos arek af, donde el hebreo arek significa largo y el hebreo af significa nariz. Esta expresión hebrea, arek af, que traduce tardo en enojarte, podría traducirse literalmente como largo de nariz. En el idioma hebreo, la ira estaba asociada metafóricamente con la nariz, y la longitud de ésta representaba metafóricamente el tiempo que tardaba uno en enojarse. Por lo tanto, las referencias a Dios como narigudo pretenden transmitir la idea de que Dios es paciente y lento en airarse. Esta expresión la encontramos en el libro de Éxodo. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Mientras que los seres humanos no tardan en airarse, Dios es sumamente paciente y concede su gracia libre y abundantemente, pero sin justificar el pecado ni ser indiferente a la injusticia. Por el contrario, Dios mismo expía el pecado y el mal en la cruz para ser justo y justificar a quienes creen en Él. Del anterior estudio podemos extraer la siguiente lección espiritual. La misericordia de Dios es para todos, sin importar quiénes sean, y se nos llama a extender esa misma gracia a los demás. Así como Jonás luchaba con la idea de que Dios perdonara a los enemigos de Israel, a menudo nosotros también podemos limitar la gracia de Dios, esperando que solo algunos reciban su perdón. Esta enseñanza nos invita a reflexionar sobre nuestra propia actitud hacia el cumplimiento de la misión que Jesús nos dejó, predicar las buenas nuevas para que todos los seres humanos alcancen el perdón divino, recordando que como receptores de la misericordia divina debemos ser dispuestos a compartirla, incluso con aquellos que creemos que no la merecen.
Indignación justa. Éxodo capítulo 32 versículos 9 y 10. Dijo más Jehová a Moisés: Yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos, y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. ¿Alguna vez has sentido ira al ver una injusticia, algo que va contra lo que más amas? Todos sabemos que la ira puede ser destructiva, pero también existe algo que la Biblia llama justa indignación. Imagina esto: una madre observando a su pequeña hija de 3 años jugar felizmente en un parque. De repente, un hombre se acerca y la ataca. ¿Qué debería sentir esa madre? ¿No sería completamente natural que se encolerizara? Claro que sí. En ese momento, la ira sería la respuesta adecuada, porque es el reflejo del amor protector que ella siente por su hija. Este ejemplo simple, pero poderoso, nos ayuda a entender lo que la Biblia enseña sobre la justa indignación de Dios. ¿Qué es la justa indignación o ira de Dios? La ira de Dios no es un capricho, es la respuesta adecuada y apasionada del amor frente al mal. La ira de Dios es una manifestación particular del desagrado divino frente al pecado y el mal. Vamos a explorar este concepto, profundizando en cómo la ira divina se convierte en una expresión de su justicia y misericordia. La justa indignación la vemos en varias partes de las Sagradas Escrituras. Veamos 2 ejemplos. Ejemplo número 1. Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: Escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ejemplo número 2. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Teniendo en cuenta los anteriores textos bíblicos, respondamos: ¿qué nos dice la reacción de Jesús ante la forma indebida en que era utilizado el templo acerca del enojo divino en respuesta al mal? En ambos pasajes bíblicos encontramos 2 momentos en los que Jesús reacciona con ira santa ante el abuso que se hacía del templo de Dios. Jesús expulsa a los mercaderes y cambistas que habían convertido el templo en un mercado, lo que refleja una justa indignación o el celo piadoso por la profanación de un lugar destinado a la adoración y la oración. Aquí se ve un ejemplo claro sobre lo que es realmente la justa indignación. Es una ira santa contra quienes trataban el templo de Dios como algo vulgar y lo habían convertido en una cueva de ladrones para aprovecharse de las viudas, los huérfanos y los pobres. La reacción de Jesús de su justa indignación en los anteriores pasajes nos deja 3 reflexiones. Primera, la ira santa de Jesús es una respuesta a la injusticia y el mal uso de lo sagrado. Segunda, el enojo de Jesús es un reflejo de la justicia divina. Tercera, la ira divina tiene un propósito restaurador, no destructivo. Sobre la ira santa de Jesús es una respuesta a la injusticia y el mal uso de lo sagrado, podemos resaltar lo siguiente. Jesús no se enoja por una ofensa personal, sino por la violación de la santidad de la casa de Dios. El templo debía ser un lugar de oración y comunión con Dios, pero los mercaderes habían transformado ese espacio en un mercado,
lleno de actividades comerciales que oscurecían el propósito sagrado del lugar. El templo y los servicios religiosos celebrados en él, que se suponía debían tipificar el perdón misericordioso de Dios y su obra para limpiar a los pecadores de sus pecados, estaban siendo utilizados para engañar y oprimir a algunos de los más vulnerables. Era lógico que Jesús se airara a causa de esa abominación. La ira de Jesús muestra que hay momentos en los que el amor por lo que es santo y justo debe llevarnos a actuar con firmeza contra el mal. Sobre el enojo de Jesús es un reflejo de la justicia divina, podemos observar que la reacción de Jesús ante la corrupción en el templo es una manifestación de la justicia divina. Dios no es indiferente a la injusticia ni al mal. Su ira se manifiesta no como un capricho, sino como una respuesta apropiada ante aquello que va en contra de su santidad y de lo que Él ha establecido como justo. La limpieza del templo es un acto de restauración de lo que había sido corrompido, una corrección que busca restaurar el orden y la pureza. Y sobre la última reflexión, la ira divina tiene un propósito restaurador, no destructivo. Podemos ver que aunque la acción de Jesús es fuerte, su propósito no es destruir, sino purificar y restaurar. La ira de Jesús no es vengativa, sino motivada por el deseo de regresar las cosas a su propósito original. El templo, como lugar de encuentro con Dios, debía ser respetado y mantener su integridad. La indignación de Jesús es un llamado a la restauración de lo que se ha desviado de su propósito divino. En otra ocasión, cuando los fariseos esperaban que Jesús sanara a alguien para acusarlo de quebrantar el sábado, el Señor les preguntó: ¿Es lícito en los sábados hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Los miró con enojo y tristeza al ver la dureza de sus corazones y procedió a curar al hombre. La ira santa de Cristo se asocia aquí con el dolor por la dureza de ellos. Es la justa ira del amor, la misma atribuida a Dios en el Antiguo Testamento. del estudio de hoy podemos extraer la siguiente lección espiritual. La justa indignación o ira divina no está dirigida por caprichos, sino por un profundo amor por lo que es santo, justo y recto. Jesús, al expulsar a los mercaderes del templo, nos muestra que debemos ser firmes en defender lo que es sagrado y actuar con valentía contra la injusticia. Esto nos enseña a no tolerar el mal uso de lo que es sagrado en nuestras vidas, ya sea nuestra relación con Dios, nuestras comunidades de fe o incluso nuestros cuerpos, que son templos del Espíritu Santo. La ira de Jesús es un llamado a la restauración, no a la destrucción, y nos invita a vivir de acuerdo con los propósitos divinos, buscando purificar y restaurar lo que ha sido corrompido por el pecado o la indiferencia. Dios no se complace en afligir. Lamentaciones capítulo 3, versículo 33. Realmente no le agrada afligir ni causar dolor a los hombres. A lo largo de la Biblia, Dios muestra repetidamente su pasión en favor de los oprimidos y su correspondiente justa indignación contra los victimarios y opresores. Si no existiera el mal, Dios no se enfadaría. Su ira se expresa solo y siempre contra lo que daña a su creación. Según Lamentaciones, capítulo 3, versículos 32 y 33, Dios no se complace en afligir,
Veamos lo que dice el pasaje bíblico. Aunque hace sufrir, también se compadece, porque su amor es inmenso. Realmente no le agrada afligir ni causar dolor a los hombres. Lo que literalmente está diciendo el anterior pasaje del libro de Lamentaciones es que Dios no aflige de corazón. No quiere dañar a los malhechores, pero el amor exige justicia. Esta verdad, Dios no aflige de corazón, es ejemplificada por el reiterado perdón concedido por Dios a su pueblo y por las repetidas oportunidades que le dio de arrepentirse y reconciliarse con él. Por medio de los profetas, Dios llamó una y otra vez a su pueblo, pero éste se negó a escuchar. Profundizaremos nuestro estudio leyendo y comparando dos pasajes bíblicos. Mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, Él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal que ellos hicieron en Sión delante de vuestros ojos, dice Jehová. He aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano contra ti, y te haré rodar de las peñas, y te reduciré a monte quemado, y juzgaré a Bel en Babilonia, y sacaré de su boca lo que se ha tragado, y no vendrán más naciones a él, y el muro de Babilonia caerá. Al comparar estos dos pasajes, respondamos la siguiente pregunta. ¿Qué enseñan estos textos acerca del juicio divino que sobrevino a Jerusalén por medio de los babilonios? Estos dos pasajes proporcionan importantes lecciones sobre el juicio divino y el uso de los babilonios como instrumento de castigo para Jerusalén. A continuación, haremos un análisis de lo que estos textos enseñan. En primer lugar, analicemos el texto de Esdras. Este texto menciona cómo los babilonios destruyeron el templo en Jerusalén como parte del juicio de Dios. Específicamente, los israelitas reconocen que la destrucción fue un castigo por los pecados de sus antepasados. Este versículo 12 muestra que, aunque Babilonia fue el instrumento físico que destruyó Jerusalén, la causa de este desastre fue la rebelión de Israel contra Dios. Dios permitió que los babilonios destruyeran la ciudad como una consecuencia de su pecado y desobediencia. En segundo lugar, analicemos el pasaje del profeta Jeremías. Por otro lado, en Jeremías capítulo 51, Dios pronuncia un juicio sobre Babilonia por su papel en el sufrimiento de Jerusalén y su pecado. El profeta Jeremías dice: Y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal que ellos hicieron en Sión. Luego, Dios declara que Babilonia será castigada. He aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano contra ti. Y luego se añade un juicio específico sobre los ídolos babilónicos. Y juzgaré a Bel en Babilonia. El término babilónico Bel se refiere al dios Marduk de los babilonios. Veamos. De este término, Bel, proviene la palabra babilónica Belu, que significa Señor. Y esta palabra babilónica Belu está relacionada con la palabra hebrea Baal. Y la palabra hebrea Baal es un título que se aplica a Marduk, también llamado Merodach, el principal dios de Babilonia. Al comparar el texto de Esdras con los textos de Jeremías, podemos extraer tres enseñanzas. La primera, el juicio divino sobre Jerusalén. La segunda, el juicio sobre Babilonia. La tercera, principio de la justicia divina.
el juicio divino sobre Jerusalén. En Esdras, vemos que los babilonios fueron usados por Dios como instrumentos de juicio para castigar a Jerusalén por sus pecados. La destrucción del templo y la cautividad de los israelitas fueron consecuencias directas de la rebelión y desobediencia de Israel. El juicio divino, aunque llevado a cabo por los babilonios, fue permitido por Dios como una respuesta a la infidelidad de su pueblo. El juicio sobre Babilonia. Sin embargo, en Jeremías capítulo 51, Dios promete juicio sobre Babilonia. Aunque Dios usó a Babilonia para castigar a Jerusalén, esto no significa que los babilonios fueran inocentes. Dios no los dejaría sin castigo por su papel en la destrucción de Jerusalén y su propio pecado, como la idolatría y el maltrato hacia el pueblo de Dios. Principio de la justicia divina. Estos textos nos enseñan que Dios es justo y que, aunque utiliza a otras naciones como instrumentos de su juicio, no deja de juzgar también a aquellos que son responsables de infligir el sufrimiento a su pueblo. La justicia de Dios es imparcial. Él castiga tanto a los que pecan como a aquellos que, aun siendo instrumentos de su disciplina, actúan con maldad. Muchos otros juicios que las Escrituras describen como desencadenados u ordenados por Dios se explican como casos en los que Él entrega a su pueblo a sus enemigos en respuesta a la decisión del pueblo de abandonar al Dios verdadero y servir a los dioses falsos de las naciones. La ira de Dios contra el mal, que finalmente culminará en su erradicación, procede de su amor por todos y de su deseo del bien final del universo, que a su vez está en juego en toda la cuestión del pecado, la rebelión y el mal. Del estudio de hoy, podemos extraer la siguiente lección espiritual. La justicia divina es imparcial y todos debemos ser responsables de nuestras acciones. Aunque Dios permite que los malhechores, incluso aquellos que son instrumentos de juicio, enfrenten las consecuencias de su maldad, también nos recuerda que el pecado trae consecuencias y el arrepentimiento genuino es clave para restaurar nuestra relación con Él. Como creyentes, debemos reconocer que la justicia de Dios no solo es un acto de castigo, sino una oportunidad para el arrepentimiento y la restauración. Además, debemos reflexionar sobre cómo nuestras decisiones y acciones impactan a los demás, sabiendo que Dios es justo y misericordioso, pero también justo en corregir el mal. Mostrar compasión. Romanos capítulo 5, versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. La ira divina, un concepto que puede ser difícil de comprender. En la mayoría de los casos, cuando pensamos en ira, lo asociamos con algo destructivo, algo negativo. Pero, ¿y si te dijera que la ira de Dios, aunque terrible, no es inmoral ni contraria a su amor? De hecho, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, la ira de Dios surge como respuesta al mal, y esa ira es la consecuencia directa de su profundo amor. El mal en el mundo es tan insidioso, tan destructivo, que solo el amor verdadero y puro de Dios puede levantarse contra él. En este contexto, la ira divina no es lo que define a Dios, sino su amor. Pero, ¿qué pasaría en un mundo sin maldad? En un lugar donde la injusticia y la maldad hayan desaparecido por completo. En ese lugar ya no habrá ira, porque la acción más amorosa de Dios será eliminar para siempre lo que da pie al mal. Imagina un mundo donde la injusticia ya no exista, un mundo donde solo haya justicia perfecta y relaciones de amor absoluto.
un mundo donde la ira divina haya cumplido su propósito y ya no sea necesaria. Es un pensamiento poderoso, porque cuando el mal se erradique, la ira de Dios también se irá, y el amor será lo único que reine por la eternidad. Hoy vamos a explorar este concepto profundo y entender por qué la ira divina, lejos de ser algo negativo, es una manifestación del amor más puro de todos, el amor que busca erradicar el mal para siempre. A algunos les preocupa que la ira divina pueda interpretarse involuntariamente como una licencia para la venganza humana. Para profundizar sobre este fascinante tema, vamos a leer 5 pasajes bíblicos. Pasaje número 1. Mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Pasaje número 2. No digas, yo me vengaré, espera a Jehová, y él te salvará. Pasaje número 3. No digas, como me hizo, así le haré, daré el pago al hombre según su obra. Pasaje número 4. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Pasaje número 5. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Teniendo en cuenta los anteriores pasajes bíblicos, respondamos la siguiente pregunta. ¿Cómo nos protegen estos textos contra la tentación de vengarnos? Estos textos nos proporcionan principios clave que nos protegen contra la tentación de vengarnos, enseñándonos a confiar en la justicia de Dios y a responder de manera sabia y compasiva ante el mal. A continuación, analizamos cada uno de los pasajes bíblicos mencionados. El pasaje número 1 del libro de Deuteronomio nos enseña lo siguiente. Se nos recuerda que la venganza le pertenece a Dios. Nos protege contra la tentación de tomar la justicia por nuestra mano, enseñándonos a esperar en el tiempo y la justicia divina, sabiendo que Él juzgará de manera justa en su debido momento. Analicemos el pasaje número 2 del libro de Proverbios. Aquí se refuerza la idea de que debemos confiar en Dios y esperar en Él en lugar de tomar la venganza en nuestras propias manos. La sabiduría aquí nos guía a resistir el impulso de actuar impulsivamente, recordándonos que Dios se encargará de la situación. Sobre el pasaje número 3 también del libro de Proverbios vemos. Aquí se nos enseña a no devolver mal por mal. La venganza solo perpetúa el ciclo de daño, y este versículo nos llama a romper ese ciclo y dejar que Dios obre en nuestras vidas para sanar y restaurar. Sobre el pasaje número 4 del libro a los Romanos, encontramos la siguiente enseñanza. Nos enseña a no devolver mal por mal, sino a responder con bondad y amor, incluso hacia nuestros enemigos. El mandamiento de dejar lugar a la ira de Dios y no tomar venganza nos ayuda a mantener una actitud de paz y confianza en que Dios se encargará de lo que nos afecta. El comentario bíblico adventista dice: Solo un Dios perfecto, que todo lo conoce y que ama a todos, puede juzgar con rectitud a los impíos y castigarlos con justicia. Los que albergan pensamientos de venganza están dando la oportunidad para que Satanás les inspire ira, odio y amargura
cuando deberían estar fomentando el crecimiento de los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia. Sobre el pasaje número 5 del libro de Hebreos, vemos que se refuerza la idea de que Dios es el justo juez. Nos recuerda que, aunque podamos sentir la tentación de vengarnos, la justicia y el juicio final pertenecen a Él. Esto nos protege de la venganza personal y nos anima a dejar que Dios tome el control. Según las Escrituras, solo Dios tiene derecho a dictar sentencia y siempre lo hace con perfecta justicia. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento reservan explícitamente la venganza a Dios. Si bien Dios es quien termina juzgando la injusticia y el mal, Cristo ha abierto un camino para todos los que creen en Él. De hecho, Jesús es quien nos libra de la ira venidera. Esto está de acuerdo con el plan de Dios. Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La ira divina no queda anulada, pero quienes tienen fe en Jesús serán liberados de ella gracias a Cristo. del estudio de hoy podemos extraer la siguiente lección espiritual. Confiar plenamente en la justicia de Dios y a no tomar venganza en nuestras propias manos. Las Sagradas Escrituras muestran que la venganza pertenece a Dios, y Él actuará con perfecta justicia en su debido tiempo. Como seguidores de Cristo, debemos responder al mal con bondad, amor y paciencia, dejando que Dios se encargue de las situaciones de injusticia. La ira divina, lejos de ser un motivo para temer, es un recordatorio de que Dios es un juez justo y que su amor se manifiesta al erradicar el mal. Por lo tanto, en lugar de ceder a la tentación de vengarnos, debemos abrazar la paz y la restauración, sabiendo que, en Cristo, hemos sido liberados de la ira venidera y llamados a vivir en paz con todos. Este entendimiento nos invita a vivir con una confianza renovada en que Dios hará justicia, mientras nosotros nos enfocamos en vivir con integridad, amor y perdón, reflejando el carácter de Cristo en nuestras vidas. Crecer en la Fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerde suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Muchas gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.